Muy buenos días, mi querida Yachta. Es tiempo de noticias, los hechos más relevantes ocurridos en nuestro país. Serán reflejados en los siguientes minutos a través de UNITEP al día. Roger, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Adri, ¿cómo está toda la gente que nos sigue a través de este medio de comunicación? Pues estamos listos para brindarles la mejor información hasta hora de la mañana. Empezamos con la primera. Fundaciones como la de Carla Ortiz, Nietos Solidarios, Mejor Vida, se unieron para llevar víveres, ropa y medicamentos a comunidades lejanas de la ciudad. Fundaciones como la de Carla Ortiz, Nietos Solidarios y Mejor Vida se unen para poder llevar víveres, ropa y medicamentos a comunidades lejanas de la ciudad, llegando así a quienes más lo necesitan. Esta pandemia no solo afectó a los centros de la ciudad, y es por ello que estos grupos de jóvenes voluntarios tuvieron diferentes paradas entre comunidades y cantones de la urbe. Entre ellas se vieron beneficiadas las comunidades de Villa Carreño y Poco, donde los miembros de las distintas instituciones entregaron todo lo recaudado a cada uno de los pobladores del lugar. Además que la actriz Carla Ortiz en una entrevista agradeció la ayuda de cada uno de los miembros, que hacen que toda esta asistencia sea posible. Bueno, chicos, llevamos casi 3 semanas trabajando súper duro, tal vez un poquitito más, con todos los nietos solidarios, y nos hemos dado cuenta que solamente unidos podemos hacer milagros y podemos hacer la diferencia, ¿no? Está haciendo la diferencia, está cambiando vidas. Estamos llevando una sonrisa, estamos llevando amor, pero eso es lo lindo. Todos nosotros, Fundación Carla Ortiz, Ayúdame a Ayudar, Nietos Solidarios, también esta otra fundación, todos desaparecemos bajo un solo paraguas, que es la solidaridad, el amor, la empatía y la determinación que nuestros hermanos bolivianos no pasen hambre. Sabemos que fue un trabajo duro y que lo seguirá haciendo, pero gracias a ustedes, a su confianza y a su apoyo, seguiremos llegando a más lugares, seguiremos ayudando a más personas. Volvió el fútbol y la Bundesliga empezó a marcar el camino para que los grandes europeos puedan reiniciar sus torneos de fútbol. Los protocolos, los detalles y cómo inició esta nueva era del fútbol en la siguiente nota. Volvió el fútbol y la Bundesliga comenzó a marcar el camino tras poco más de 2 meses sin partidos por la pandemia del coronavirus. Además, volvió con un estricto protocolo de seguridad para evitar los contagios del COVID-19. Las tribunas estuvieron vacías. Los jugadores no pueden abrazarse a la celebración de los goles. Los balones se desinfectan constantemente. El banco de suplentes no se utilizó. Los jugadores alternos fueron a las tribunas separados por 2 metros y el uso obligatorio del barbijo. A cada partido, los jugadores llegaban en buses desinfectados y con barbijos, los cuales no se pueden quitar en ningún momento. En los calentamientos previos, los jugadores deben estar a 1,5 metros de distancia. Los medios de prensa cumplen su labor respetando la distancia social. Tras tanta restricción salieron las repercusiones. Falcao dijo lo siguiente:
Viendo el retorno del fútbol me pregunto, ¿existirá una razón técnica para que no se permita el abrazo en los goles? Durante todo el partido estamos en constante contacto. En un tiro de esquina están los defensores encima tuyo. En las barreras están todos juntos, afirmó el jugador colombiano. El Borussia Dortmund goleó al Schalke 04 en el partido más atrayente de la jornada. Sin duda, la Bundesliga será el conejillo de Indias para las medidas que puedan tomar las ligas más importantes de Europa. Bueno, ahora nos vamos a un contacto directo con nuestra compañera Jocelyn Mérida. Jocelyn, buenos días. ¿Cómo estás, Adri? Buenos días. Nos encontramos justamente en la Juana Zurduy porque queríamos ver el tráfico vehicular, cómo se estaba llevando a cabo esta cuarentena, porque se supone que estamos todavía en cuarentena rígida hasta el 31 de este mes. Sin embargo, se ha visto que en muchas partes de la ciudad esta cuarentena no se ha respetado sin ningún permiso, como lo podemos ver ahora en la calle. Hay algunos autos que no cuentan con el permiso correspondiente y están infringiendo lo que es la ley. Esta mañana también se pudo apreciar estas mismas escenas en el centro de la ciudad, ¿no? Jocelyn, ¿hay algún tipo de control policial o control militar por el sector? Comentarte, Roger, que no. Precisamente estoy a unas 3-4 cuadras del puente y no existe ningún policía, ningún punto de control, absolutamente nada. La gente circula con total normalidad, como podríamos apreciar hace un momento, sin barbijo, sin guantes de protección, sin nada que puedan controlarlo, ¿no? Jocelyn, no sé si podrías caminar un poco más para poder ver el panorama del lugar, por favor. Claro que sí, Adri, nos vamos a ir hasta la esquina para poder cerciorarnos, ¿no?, de que no existe ningún control hasta el momento. Como les decía y les comentaba, la gente empezaba a falsificar los permisos porque no hay controles. Y como no hay controles, entonces es mucho más fácil hacer esto, ¿no? Y los famosos grupos de WhatsApp han ayudado mucho en esta situación para poder violar lo que es la cuarentena. Bueno, ahí vemos las imágenes entonces desde el punto de la ciudad. Autos muy pocos por el momento, gracias a Dios, que van circulando por la avenida que estamos viendo en nuestras pantallas. ¿Algo más, Jocelyn, para agregar? Simplemente pedir a la gente que se concientice un poco, ¿no? Porque realmente los números son alarmantes y está en nosotros el poder ser conscientes y poder tener las medidas de esos casos, pues nuestro sistema de salud es tan malo que los perjudicados somos nosotros mismos, ¿no? Bueno, perfecto. Así es. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Ahí estaba nuestra compañera Jocelyn Mérida desde algún punto de la ciudad. Vamos a continuar nosotros con este Interna al Día. Ahora tenemos una entrevista especial que lo realizó nuestra compañera Jocelyn Mérida. Se trata de Noelia Céspedes, conductora de televisión y modelo profesional. Vamos a conocer un poco más de su vida. Buenos días, nos encontramos con Noelia Céspedes. Ella es modelo, es conductora y actualmente es actriz. Noelia, ¿cómo estás? Coméntanos un poquito sobre tu trayectoria. Muy bien, y aprovecho y mando un enorme saludo a toda la gente que nos está viendo también. Como tú lo dijiste, yo soy Noelia Céspedes, ya llevo 7 años en lo que es la televisión y bueno, es algo que me apasiona bastante, en el cual estoy incursionando con muchísima fuerza. ¿Cómo ha sido el proceso de tu formación como modelo? ¿Cuántos títulos has ganado? ¿En cuántos certámenes has estado? Bueno, previamente, antes de incursionar en lo que es la televisión, inicié como modelo
algunos años he participado también en varios certámenes de belleza acá en Cochabamba y bueno, son títulos y cosas que me las he ido ganando a pulso, ¿no? Y sobre otro sector, llegando ya más allá a la televisión, nos comentabas que te gusta mucho hacer el deportivo, ¿no? ¿Cómo llegas a saltar hacia ese campo, hacia el lugar de las canchas, dejar el set de televisión como tal y ir a las canchas a reportear? Muy bien, estamos todavía en lo que es dando los primeros pasos, incursionando en esto, lo que es el periodismo deportivo, porque sin lugar a dudas es algo que me apasiona bastante. Amo el fútbol mucho, eso es por papá también, porque siempre vamos con él a ver lo que es los partidos y todo. Y es algo que es un ámbito que me da muchísima curiosidad y que está ligado a lo que es comunicación social también. Sabemos que es un ámbito donde mayormente se encuentra muchos hombres, ¿no? Y es tal vez un poquito complicado incursionar, pero no imposible. Y coméntanos qué es lo más difícil al hacer tal vez televisión o al hacer entrevistas o al hacer los reportajes que conocemos nosotros. ¿Cómo te preparas tú antes de asumir tal vez ese papel que para muchas personas, por ejemplo, es difícil salir en cámaras, poder hablar, tener la fluidez? ¿Cómo te preparas? Bueno, en sí el miedo a las cámaras lo perdí el primer día que hice casting. No te voy a negar, tenía muchísimos nervios, pero cuando ya inicié lo que es mi primer casting, las cámaras enfrente, el micrófono, no lo solté hasta el día de hoy. Es algo que me apasiona bastante y como tú lo dijiste, ponerme en esa posición, cómo me preparo, exige muchísimo sacrificio. Tienes que saber manejar la entrevista, conocer acerca del entrevistado, poder conversar con él y tratar de que sea lo más ameno posible la entrevista. La mayoría de las personas que tal vez están en la televisión y tus propios colegas lo hacen de manera empírica, tal vez como tú también has iniciado. ¿Qué complemento das ante esta situación que a veces te exigen, ¿no? Poder tener una formación extra para poder enfrentarte hacia los nuevos retos? Porque recordemos que los que son periodistas tienen que saber de todo, ¿no? Tanto como medicina, como cualquier otra cosa. Entonces, ¿cuál es tu preparación en ese sentido? Muy bien, apoyo muchísimo esto de la comunicación social y un periodista tiene que complementar, si bien como tú lo dijiste, muchos de los presentadores nos formamos empíricamente en este ámbito, pero siempre es importante complementar esto con los estudios, con la titulación, es muy importante, ¿no? Entonces, si bien es algo que les apasiona, pueden empezar empíricamente, pero siempre es muy importante complementarlo con los estudios. Y en estos tus 6 años de formación empírica, ¿qué ha sido lo más difícil de afrontar en la televisión para ti? A ver, he tenido muchísimos momentos complicados, si bien no es fácil iniciar porque la televisión te exige muchísimo, ¿no? Te exige bastante preparación, te expones a la crítica de la gente ya en sí cuando estás enfrente a las cámaras, tienes que cuidar muchísimos detalles tuyos. Te podría decir que la etapa más difícil para mí fue en el momento que me hice mamá, ¿no? Porque tenía que equilibrar esos roles de ser mamá, de poder seguir con esto de la televisión, que no es fácil acá en nuestro país, también y menos en televisión local. ¿Y una frase tal vez con la que te identificas tu trabajo, tu crecimiento como persona y como profesional? A ver, me quedo con una frase que es, yo soy feliz y ella es feliz, la manejo muchísimo en estos últimos meses, es mi nueva frase en sí y me quedo con eso. Me quedo con eso porque esa frase me trajo a una persona muy especial en mi vida, la cual amo muchísimo, que ahora no está en vida conmigo, pero la cual me ha empujado a esto de la televisión, es la cual ha hecho que yo pueda encontrar este camino y pueda encontrar mi pasión. Sabemos muy bien que es tu fuente de inspiración, que es una persona que también hacía medios, que conocemos muy bien su trabajo y sabemos que era tal vez talentosa, muy talentosa, entonces creo que el talento se hereda, ¿no? Y también se practica y se trabaja duro. Tú como presentadora, ¿qué es lo que la gente no sabe detrás de la tele? Cuando uno, por ejemplo, asume un problema, dice voy a la tele, salgo y tengo que sonreír porque las personas que me ven atrás tienen que sentirse bien y no sentir mi frustración. ¿Cuántas veces te ha pasado eso y cómo lo has llevado? Sin lugar a dudas somos seres humanos, ¿no? Tenemos emociones
que seamos presentadores o estemos inmersos en esto de la televisión es difícil, ¿no? Como tú lo dijiste, tenemos momentos complicados de repente, nos sentimos tristes o estamos algunos momentos tal vez sin un poquito de ganas, pero cuando algo realmente es la pasión, es tu pasión, creo que dejas un poquito de costado todos esos sentimientos y bueno, tienes que hacer lo que te gusta y de alguna manera te cambia el semblante, ¿no? Porque es diferente. Cuando yo muchas veces tenía que hacer programas en vivo y he tenido tal vez algunos percances, no sé, en casa, con la familia, pero yo me conectaba a las cámaras, me conecto a las cámaras, me conecto con la gente, entonces me da otro semblante, es como que me llena, es como que me inyecta a mí para poder seguir en esto y para tratarme de acomodar a los problemas que todos en sí tenemos, ¿no? Sin duda alguna hemos visto tu crecimiento de manera muy buena, muy exitosa. ¿Qué le dirías a esa Noelia de hace 5 años que tal vez estaba empezando en esto de la televisión con mucho miedo, con muchos fracasos? Porque de repente hay gente que se puede identificar contigo, que está tal vez atravesando una situación parecida o queriendo entrar en la tele, se siente insegura. ¿Qué le dirías? ¿Qué te puedo ver? Primeramente, ¿qué le diría a la Noelia de hace 5 años? Que tal vez hubiese sido un poquito, porque yo te cuento que cuando inicié en la televisión era muy tranquila, era tímida, por decirte la tímida, entonces tal vez si me hubiera atrevido más antes a incursionar en esto de la televisión hubiera tenido más trayectoria, tal vez eso es lo que le diría a la Noelia de hace 5 años, ¿no? Que se arriesgue, de que pueda tomar que pueda agarrar este talento tal vez para seguir y tener menos miedos y arriesgarnos siempre para hacer lo que nos gusta. Y ahora, ¿cómo te verías tú en 5 años a lo largo de lo que has crecido, ¿no? A cómo te has ido tú misma formando y todos tenemos proyectos a futuro. ¿Cómo te verías en 5 años? A ver, ¿cómo me vería? Quisiera todavía, es mi intención, seguir en esto de la televisión. Ya lo estamos complementando con los estudios. Quisiera incursionar más adelante en lo que es el periodismo de calle, tal vez. Tú me debes entender mucho mejor. Entonces, incursionar en lo que es el periodismo deportivo también. Estamos actualmente trabajando en un elenco junto a Gary Sandoval y Marianela Molina también, grandes actores, representantes acá en nuestro país, mis grandes mentores de los cuales yo aprendo todos los días y les estoy muy agradecida. Ser artista también me ha cambiado la vida, me ha hecho verla de otra manera tal vez. Entonces yo creo que sí, me veo todavía de aquí a 5 años haciendo lo que me gusta, agarrando esas oportunidades que te da la vida y no soltarlas. Muy bien, Noelia, muchas gracias. Creo que ha sido una entrevista muy emotiva, muy bonita. Esperemos que a las personas que están viendo esto les guste, les llene de motivación. ¿Y qué les dices? Un mensajito a esas personas que te están viendo, que te están conociendo, que están sabiendo un poco de quién es Noelia. Claro que sí. Bueno, siempre recomendarles que luchen por sus sueños, luchen por lo que les gusta hacer. Si bien al momento, cuando somos jóvenes o estamos estudiando, decidimos tal vez escoger alguna carrera, nos vamos por lo económico, está bien que piensen en lo económico, pero también piensen en lo que les gusta hacer porque lo van a hacer el resto de su vida y es muy importante hacer algo que te apasiona porque es algo que te inyecta de felicidad a momentos, no importa si lo haces de mucho tiempo o de poco tiempo, pero es algo que te inyecta de felicidad y todos merecemos ser felices. Muchas gracias, Noelia. Con esto nos despedimos y vamos al siguiente bloque con Roger y Adrián. La nueva era en la educación ha llegado. Docentes y estudiantes tuvieron que dejar las aulas para poder frenar los contagios del coronavirus en nuestro país. La solución, las plataformas digitales por las cuales docentes y estudiantes comparten y debaten la retroalimentación en lo que ahora se llaman las clases virtuales. Y ahora queremos comunicar al país que se han presentado 2 casos de coronavirus en nuestro país. Jueves 12 de marzo de 2020. 2 días antes se daba la noticia del primer caso positivo de COVID-19 en Bolivia
Y en conferencia de prensa, la presidenta del Estado, Yanine Áñez, anunciaba la suspensión inmediata de las labores educativas en todo nivel. Hemos tomado las siguientes determinaciones. 1. Se ha decidido la suspensión temporal de las clases en todo el país, en todos los niveles y modalidades, a partir de hoy hasta el 31 de marzo. Muchos sectores consideraban la medida exagerada, pero iniciaba una nueva era de la educación en Bolivia, las clases virtuales. El doctor Héctor Acebo, director de Investigación Social de la Universidad del Valle, nos da su definición de clases virtuales. Una clase virtual, como tú decías, es un poquito adaptar pues una clase ortodoxa al terreno de lo digital. Es decir, los debates que se hacían en el aula física, pues aquí los estamos haciendo a través de videollamadas, ¿no? Con micrófonos, pero que siga habiendo retroalimentación. Eso es lo que yo valoro de las clases virtuales. Hay una adaptación lógica, ¿no? Las diapositivas pues se comparten también de otra forma, se les pone videos de YouTube, pero tampoco hay tanta diferencia con respecto a una clase física. Yo creo que es una adaptación que por otro lado está muy ligada a los tiempos que corren, no solo por esta crisis que nos ha tocado vivir, sino porque todo está más encaminado hacia lo digital. Si bien las clases por estas plataformas intentan imitar a una clase común y corriente, los estudiantes sintieron el cambio. A este punto de la cuarentena relativamente bien, porque siento que son en cierta forma más cómodas, aunque sí implican un poco más de esfuerzo por parte de las personas que lo estamos tomando, pero pienso que si uno se adapta, podemos sacarle algo positivo a las clases virtuales. Varias universidades privadas de Cochabamba ya tuvieron una primera experiencia cuando en noviembre de 2019 se desataban en Bolivia conflictos que derivaron en la salida de Evo Morales del poder. Recién desde el año pasado, cuando vieron todos los disturbios acá en el país, es que como que todos nos sentimos obligados a aprender y a tener que lidiar con el manejo de las redes sociales. El estar el país convulsionado hizo que las clases, como ahora, se trasladen al formato digital. Más antes, el año pasado, ya estuvimos con estas clases. Claro que por muy poco tiempo, en sí por semanas. Así que ya estaba acostumbrada. Lo que sí, digamos, me chocó más fue el tema de los exámenes, ya que nunca había dado exámenes virtuales. Entonces, eso fue lo que más me impactó. Hoy en día existe infinidad de aplicaciones y plataformas para realizar las clases virtuales. Muchas universidades optaron por unificar una sola app en todos sus estudiantes y carreras para tener un control más preciso de cómo se van planteando las clases digitales. Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, Classroom y hasta WhatsApp fueron útiles a la hora de usar herramientas virtuales. En dos universidades en particular nos obligan a utilizar Meet, que es la UDABOL y la UNITEP. Y la otra es un poquito más libre, porque incluso hasta nos dieron el chance de poder trabajar con WhatsApp. Yo creo que es muy relativo eso. Yo creo que depende mucho de cada docente. Hay materias, y eso lo he hablado también con los docentes aquí de la carrera, con respecto al manejo que uno puede hacer en una aplicación. Con Zoom, por ejemplo, puedes hacerlo en todas estas, en Zoom, en Teams, en Jitsi Meet o Meet, por ejemplo. Tú puedes trabajar creando tu clase como tú quieras. Pues sí, yo te diría que estoy muy satisfecho con Teams, porque Teams me ha permitido llevar a cabo con los alumnos debates, dinámicas, con las videollamadas. También, que es muy importante, gracias a esta plataforma pude proyectarles diapositivas, videos y, por supuesto, compartirles material bibliográfico. Y, en definitiva, la plataforma me ha permitido avanzar al 100% de los contenidos de mi programa analítico. Sí me gustó usar Teams porque podía subir directamente mis tareas, podían grabar la misma clase para que, digamos, me falté en esa clase o por X razón no estuve.
podía volver a ver la grabación y saber de qué temas estábamos avanzando, qué trabajos habían dado. Entonces, digamos, algunas cosas, ¿no? Como el tema de los exámenes, que a veces sí se borraban. Eso sí eran muchas fallas o que te sacaba del sistema, ya que toda la universidad estaba con esta plataforma. Entonces, en ese tema es entendible, ¿no? Pero la verdad no, me gusta usar Teams. Empleamos el Zoom como una plataforma para poder tener las clases virtuales y la plataforma de Classroom para poder subir los trabajos, por el hecho de que la universidad tiene que ir viendo el trabajo que están haciendo los docentes y el trabajo que estamos haciendo los alumnos, es que se utiliza el Classroom. Pero como te decía, o sea, sería mucho más conveniente que exista una plataforma como el Zoom, donde podamos, o sea, que sea algo más interactivo. La educación presencial permite una interacción más cercana, espontánea por así decirlo, entre los docentes y alumnos. Por esto, condiciona la participación de algunos estudiantes. La espontaneidad de la discusión de los diferentes temas en clase son las que hacen particular a las clases presenciales. Sin embargo, las clases virtuales, con una amplia gama de recursos que pueden crearse, manipularse, actualizarse y mejorarse de acuerdo con las necesidades específicas de formación, hoy por hoy, por la coyuntura, se terminaron consolidando. Ambas, sí. ¿Por qué? Porque por lo menos a mí me cuesta, ¿no? Los chicos no tienen la costumbre de encender su cámara, el micrófono lo tienen apagado, y cuando el docente dice, ¿cómo es? ¿Me entendieron? Silencio. ¡Hola! ¿Cómo están? ¿No? ¿Me escuchan o no me escuchan? Entonces, sí, aquí estoy, como que todos despiertan, reaccionan recién en clases, ¿no? Como te digo, hay docentes que sí se están esforzando, hay docentes que que han visto el tema, digamos, de hacerlo virtual como una herramienta para poder hacer sus clases más dinámicas, más prácticas, y hay docentes que obviamente todavía no se acostumbran y lo que hacen es mandar tal vez un PDF y esperar a que leamos, y obviamente las clases no son tan personalizadas. Esta falta de espontaneidad ha sido una limitación de las aulas virtuales, así como las limitaciones técnicas, el ancho de banda requeridas para las transmisiones de las conferencias web, por ejemplo. Mi wifi se iba, y sobre todo cuando estaba exponiendo, cuando estaba defendiendo alguna tarea, y me estresaba porque valía nota, entonces estaba hablando y se iba al internet, incluso en el tema de los exámenes, que a veces se me iba o no entraba a mi examen. Por ejemplo, mis exámenes no podía darlos desde mi celular, tenía que sí o sí ir a encender mi computadora y pasarlo desde ahí. A pesar de las dificultades, el saldo es positivo. Docentes y estudiantes se fueron adaptando a esta nueva modalidad de enseñanza. Sí hubo una evolución, sí costó bastante hacer que los chicos entendieran esta nueva modalidad que a nosotros también nos costó muchísimo aprender. Y lo hemos encaminado bien, tal y como estaba planteado todo desde un principio, ¿no? Ha habido que cambiar el terreno, el chip, como te decía antes, o por lo menos abonarlo, ¿no? De una forma distinta, pero lo hemos encaminado bien. Me consta que los chicos están satisfechos y yo también, la verdad. La pregunta del millón para los estudiantes: ¿aprendieron? Sí, la verdad sí. Sobre todo, lo bueno es que cuando presté más atención, se me quedaron muchas cosas. Claro que al final, cuando ya me empezaron a dar trabajos finales y bastantes tareas, no presté tanta atención, pero sí se me quedó mayor parte, digamos. Así que sí. Yo pienso que sí. Desde mi punto de vista, yo sí siento que estoy aprendiendo, pero estoy poniendo mucho más de mi parte. En síntesis, la pandemia de COVID-19 hizo que tanto docentes y estudiantes, así como el sistema educativo en las universidades privadas de Cochabamba, tenga que adaptarse a un plano digital. Malo o bueno, según de dónde se lo quiera ver, se realiza todo lo posible para dar continuidad al proceso de formación de los nuevos profesionales. Hasta nuestra próxima programación. Hasta mañana, Roger.
Hasta mañana, Adriana. Muchas gracias por su gentil sintonía y reencuentro a la misma hora. Permiso.